Quité mis pies porque hace mucho frío. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Los veo animados, desanimados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal está pasando estos días para ustedes que se están preparando para esa segunda prueba tan importante? ¿Cómo están? ¿Animados? ¿No animados? ¿Están repasando los Animados. temas? Animados, ¿no? Claro, así tiene que ser. Van a entrar, chicos. Paciencia y buen humor es la cosa. Y entonces, vamos a tratar nosotros ahora de acelerar el tiempo, así ustedes también disponen de sus tiempos un poquito más. Bien, cuando habíamos ido hablando de todas estas semanas, hemos estado hablando de la producción de un trabajo de investigación y por lo tanto poder evaluar la posibilidad de publicarlo, tener un fruto, ¿no? Un fruto en relación a eh, el aporte que tú puedes hacer a la sociedad desde el punto de vista, desde tu área, ya seas médico o nutricionista o enfermera o fisioterapeuta o bioimagenólogo, ¿me entiendes? Entonces, cada uno va a tener que potenciar su área, ¿ya? Entonces, habíamos visto que para poder producir esta investigación, prácticamente nosotros teníamos que recurrir a un método que ya estaba sistematizado y era el método científico. Y cuando hablábamos del método científico, decíamos también que tenían sus espacios y sus ya estandarizados para poder hacer una evaluación. Y hablábamos también de los tipos dependiendo del enfoque que le íbamos a dar a la investigación, podríamos hacer un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, podríamos ver un enfoque mixto, tendríamos que ver el tipo de investigación que vamos a ver, que vamos a realizar dependiendo de los objetivos que te has planteado, dependiendo de la pregunta que te has hecho para el examen o para la investigación, cuál era el problema que habías encontrado. Entonces veíamos que la semana pasada la primera semana habíamos visto el planteamiento del problema, la formación del árbol de problemas, las preguntas de investigación. Seguidamente, y van casados a este capítulo el tema de los objetivos, ¿ya? Porque si bien yo tengo la capacidad de elaborar una pregunta de investigación, ver si ese es el problema que yo quiero responder, ese vacío de conocimiento, quiero saber, puedo transformar esto en objetivos. Entonces, la clase de hoy se va a concentrar en eso, los objetivos. Y debo comenzar diciendo que los objetivos, bueno, que partimos, lo que nos estamos diciendo, que partimos del análisis de un tema elegido, ¿no? ¿Qué es el tema? ¿Qué cosa nos intriga a nosotros? ¿Qué nos preocupa? ¿No? ¿Cuál es el análisis que vamos a emplear? ¿Cuáles son las características, ¿no? Las características del tema que nosotros estamos queriendo abordar, la pregunta que debemos responder, es decir, nosotros nos hacemos una pregunta y debemos responder esta pregunta. Entonces, básicamente, ¿qué pregunta vamos a responder? ¿De qué manera vamos a estudiar eh, el, o de qué manera vamos a abordar esta investigación que hemos estado conversando? Si vamos a estudiar a profundidad el tema que estamos abordando o probablemente vamos a encontrar un fragmento de este tema que vamos a querer estudiar. Y cuando hablamos de la pregunta de investigación, recordando, decíamos que era un vacío de la información que deseábamos conocer. Podríamos delimitarlo utilizando algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, para las preguntas ¿qué?, ¿quién o quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo? Estas se remiten a algunos hechos. Y, por ejemplo, preguntas como el por qué, cómo, se remiten a procesos. Son preguntas que nos tenemos que evaluar al momento de hacer un, una pregunta de investigación un, o un problema de investigación, transformarlo a una pregunta de investigación, que nos servirán estas mismas preguntas para elaborar los objetivos de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, repito,
preguntas para hacerme perdón, ¿qué preguntas me servirían para hacer las preguntas de investigación? El qué he hecho, quién o quiénes o en quiénes, dónde, cuándo. Estas van a remitir a procesos a hechos, acciones, ¿ya? Y qué o preguntas cómo remiten a procesos. Bien, para hablar de esto nos vamos a acordar de ejemplificar un árbol de problemas, ¿ya? Y si recordarán, decíamos que esta era una herramienta que nos servía para enfocar la investigación. Yo tenía que armar un esquema, ¿ya? Ya sea por el tema por la forma que les he enseñado, por el mapeo o por el esquema vertebrado, porque eso también aplica para esta formulación. Entonces, puedo yo decir un árbol de problemas. El tronco va a representar el problema, las raíces van a representar las causas, las hojas, las ramas y los frutos van a representar los efectos. Y en ese orden va a ir, ¿no? Entonces, este árbol de problemas es una herramienta que la tengo que tener presente para cuando yo planifique la investigación, para planifique el proyecto, ¿no? Que consiste en representar gráficamente la relación del problema con sus raíces, que son sus causas, y sus efectos, que van a ser las consecuencias. En cuanto al concepto, en cuanto al concepto de un objetivo per se, o tal como es, dice, la pregunta de investigación general, la pregunta que te vas a hacer, generalmente va a dar el origen al objetivo general. Y las preguntas específicas, y esto van a ser de aquí, ¿no? Un objetivo general, una pregunta en general, me voy a hacer la pregunta durante toda la clase, eh, cuál es el efecto del uso del celular de los estudiantes postulantes a la carrera de medicina durante, ¿no?, las clases del preuniversitario, si mejora el rendimiento o empeora el rendimiento. Mi problema va a ser el rendimiento académico de los estudiantes. Las causas o el origen puede ser tiempo, puede ser el uso del celular durante aplicaciones, juegos u otras distracciones que pueden originar, o de repente no tienes distracciones, de repente eres así desreglado y podrías tener efectos, ya sean efectos buenos o efectos malos. Los efectos buenos van a ser pues que tú vas a entrar con un buen promedio a la universidad. Los efectos malos que vas a entrar, pero apenas con 51 o 52. Entonces, probablemente ese puede ser nuestro desenvolvimiento. Entonces, cuando yo veo, digamos, algunos objetivos específicos y cuando hablo de preguntas específicas, decir, si va a entrar con 51, si la formación es correcta, si realmente se siente satisfecho con ese promedio este estudiante, puedo ver algunos efectos más. Y las causas, pues dependiendo de la disciplina, del orden que tengas, si vas a dedicarle un tiempo a tu celular, le vas a dedicar mucho tiempo a tu celular, etc. Por lo tanto, la pregunta de investigación general da origen al objetivo general y las preguntas específicas da como origen a los objetivos específicos. Entonces, el objetivo, ¿no?, es un enunciado que tiene que ser claro, preciso, que recoge la finalidad del estudio, plasma lo que se quiere lograr, alcanzar y conseguir con el estudio, según estos autores, Kisbert Ramírez para el 2000. Entonces, este objetivo, ¿no? Este objetivo, la finalidad de este estudio, eh, normalmente eh, el objetivo, ¿no?, entonces va a ser un enunciado, una frase, un componente de una oración, un párrafo, que tiene que tener esta finalidad, ¿no? Que tiene que mostrar cuál es el fin del objetivo, cuál es la meta del objetivo, qué cosa quiere alcanzar, cómo quiere alcanzar o conseguir el estudio. Normalmente estos objetivos son formulados para concretar y especificar las tareas que tiene que tener el investigador. Si yo me voy otra vez al árbol de problemas, voy a decir que tengo un problema. El problema probablemente es simplemente el rendimiento académico.
en los estudiantes universitarios que están postulando a la Facultad de Medicina. El problema va a ser si el rendimiento se ve afectado con el uso del celular u otras aplicaciones u otras distracciones durante la presentación o elaboración de las clases del prefacultativo, por ejemplo. Y bueno, entre las causas puede ser que tenga un déficit como el mío. Yo tengo déficit de atención, yo puedo escucharte 30 minutos y después empiezo a perderle el tino y empiezo a divagar hasta que vuelva. Y entonces cada uno tiene que encontrar sus propios, eh, sus propios conceptos asertivos y también sus defectos. Entonces puede ser distracción, el celular, las aplicaciones, el control de la mamá, el control del papá, etcétera. O el novio, la novia, que nos está ahí, hola, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal tu día? Y nos quita segundos o milisegundos de poder ser operativo. Y los efectos, ¿no? A ver, si este estudiante es tan arreglado, tan concentrado, tan disciplinado, pues va a entrar con un promedio altísimo a la universidad y bueno, su desenvolvimiento durante la carrera también va a ser tal vez un poco más óptimo. O de repente tienes un coeficiente alto, lo, lo asumes así y dices, no, para mí esto es segundos, voy a repasar y probablemente te vaya muy bien por la memoria reciente, que algunos desarrollan muy bien, o de repente te vaya muy mal porque no tengas la memoria reciente o la que recién has podido leer y solamente demuestres lo anterior o lo que realmente plasmas. Cada uno va a tener una metodología, una forma probablemente, pero si yo quiero ejemplificar y digo, el problema principal se va a convertir en una pregunta principal y esta pregunta principal probablemente tiene que dar el origen a un objetivo general. Y los objetivos específicos probablemente van a depender de estas preguntas secundarias a este a este problema principal, como por ejemplo el promedio alto, qué sé yo, em, mm, el autoconocimiento del estudiante de que realmente ha entrado bien preparado a la universidad, o, por ejemplo, qué edad tiene el universitario, si ha sido el primer año que está postulando, son 2, 3, 4, 5 años, tal vez venga de otra carrera. Entonces son otras preguntas, ¿no? Que puedo hacerme al efecto principal, al problema principal, y esas preguntas como serán transformadas en preguntas específicas, también las podemos transformar en pregunta o objetivos específicos, ¿ya? Eh, bueno, entonces, un Barragán y algunos colaboradores dice, mientras no se establezcan los objetivos y no se plantee un problema o problemáticos específicos, el tema es como una masa de arcilla en la cual no podemos trabajar porque no hemos establecido aún lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo tiene que tener algunas cualidades también. O sea, puedo hacer estos enunciados que sean claros, precisos, que tengan el objetivo, la finalidad, etcétera. Y cuando nos planteamos estas preguntas para hacer los objetivos, estas preguntas no deben tener pues respuestas demasiado evidentes o fáciles u obvias. Porque si tú te planteas un objetivo y la respuesta es demasiado sencilla y muy rápida, probablemente tienes que razonar en que tu investigación está siendo incluida. O por el contrario, cuando la respuesta de la pregunta que tú te hagas es demasiado imposible de responder o por lo menos eh, responde parcialmente o prácticamente no hay una respuesta que satisfaga este ejemplo, entonces probablemente estamos entre tampoco sea una buena pregunta y menos un objetivo que valga la pena desarrollar en una investigación, ¿no? Esos son datos que debes tenerlos en cuenta. Por lo tanto, los objetivos son importantes, pues nos ayudan a precisar a dónde quiere llegar esta investigación, ¿no? Si aún no sabe lo que quiere, pues dice, si uno no sabe lo que quiere, no sabe lo que va a buscar. Obviamente, si yo no tengo claro el objetivo,
probablemente pues voy a estar divagando en la información, voy a estar divagando en los conceptos y voy a perder mi tiempo. Entonces, los objetivos ayudan a precisar el campo de estudio. Es decir, yo me voy a concentrar en el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Y cuál es el efecto del uso del celular durante la clase para el rendimiento de los estudiantes. Entonces, ayudan a precisar el campo de estudio, plantean los objetivos de manera que se acerquen al tema. Los objetivos serán eh, eh, mm, mm, por ejemplo, qué tipo de aplicaciones usa en el celular, cuánto tiempo le toma al estudiante de revisar su celular durante la clase. Eh, realmente son preguntas, son llamadas o mensajes que es imprescindible que debe contestar. Puede tomarse el tiempo de contestar después de la clase, como un break. Exactamente, son preguntas que yo me hago. Entonces, todo es las preguntas. Yo no los voy a convertir primero en preguntas de investigación específicas y estas preguntas de investigación específicas se van a convertir en objetivos secundarios u objetivos específicos, que estos tienen la función de precisar el campo de estudio, plantear los objetivos de manera que se acerque al tema al que estoy viendo, en este caso el rendimiento escolar. En general suelen plantearse varios objetivos, ¿ya? Y luego de tener todos los objetivos, tengo que sentarme, empezar a releerlos, analizarlos y ver si cada uno, ¿no? Está conduciendo a nuestro trabajo, nos está aportando, o definitivamente cada un objetivo nos está conduciendo a otros temas, ¿no? Por ejemplo, puedo poner el estudiante desarrolla algunas aplicaciones como o revisa TikTok porque cree que es más rápido, porque tiene varios comentarios ahí, tiene una cuenta y entonces como que ya me estoy yendo a qué preferencias de aplicaciones tiene, ya no me estoy enfocando en el rendimiento académico, porque mi objetivo principal es el rendimiento. Y para el rendimiento, pues no conlleva el tema del TikTok. Probablemente para mejorar el rendimiento académico, yo debería operativizar cuánto tiempo le dedica a la lectura de sus libros, de las diapositivas, de las clases. Y tengo que ver ese tipo de preguntas que me ayudan a llegar al campo que yo quiero enseñar, ¿no? O quiero aprender, ¿no? Entonces, obviamente, tengo que desechar esos objetivos que probablemente me estén llevando a otros problemas, me estén llevando a otras situaciones que no tienen que ver con mi tema. Por lo tanto, durante la revisión debe ir desechando algunos objetivos, ordenando los que quedan, analizando aquellos que se desprendan directamente de otros, ¿ya? Entonces, tengo que tener un panorama a cumplir. Debo tener una lista de objetivos, debo leer y ordenar los objetivos que tengo, debo hacer una revisión y evaluación de los mismos en función a los parámetros que te he mostrado y el análisis de la correspondencia de los objetivos. Es decir, si corresponde a mi tema, pues bien, si no, probablemente lo voy a tener que desechar porque no tiene una opción. Y finalmente tengo que afinar los objetivos y pulir, más o menos así. En una investigación puede presentarse simultáneamente objetivos y preguntas, si son coincidentes. Se elige de una forma, porque los objetivos pueden transformarse en preguntas y estas en objetivos, ¿ya? Eso es lo que les he estado diciendo. La pregunta de investigación general va a convertir el problema el rendimiento académico. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Cuál es la influencia del celular durante las clases en el rendimiento académico de los celulares de los estudiantes de la carrera de medicina postulantes al ingreso durante este año? ¿No? Esas son mis preguntas. Entonces, ¿cuál, ¿cuál será mi objetivo? De repente voy a decir, ¿cuál es el rendimiento académico? Conocer el rendimiento, el porcentaje de rendimiento, preguntas que puedo hacer. Entonces, puedo hacerme simultáneamente preguntas, estas preguntas, bueno, problema primero, luego las preguntas y estas preguntas las puedo convertir en objetivos y al revés, estos objetivos también se pueden volver en preguntas, ¿me entienden? De acuerdo con autores
una guía que tenemos nosotros los investigadores y todos los que hacen la investigación principal, porque quien no ha leído a Hernández Sampieri, eh, Collado y Lucio, creo que nos quedan muchos vacíos para hacer una investigación. Entonces, según estos autores, según esta guía, los objetivos deben ser entonces claros, específicos, deben ser medibles, alcanzables, relevantes y en un uso en el espacio temporal. Y tienen un acrónimo que nos puede ayudar a entender cómo debería estar organizado un objetivo. Y el acrónimo es SMART, de Smart TV, te vas a acordar. El SMART, la S que significa specific y que significa específico. Entonces, cuando yo veo que mi objetivo tiene que tener esta cualidad, debe ser específico, tiene que tener algunas preguntas. ¿Qué cosa quiero saber? ¿Cómo lo quiero saber? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En quiénes? ¿No? Yo debo preguntar. Entonces, ¿cuál es el rendimiento académico en los estudiantes? Entonces, estoy respondiendo a la pregunta, ¿qué rendimiento académico? ¿En quiénes? En los estudiantes. ¿Cuándo? El 2025. ¿Cómo? O a través o el rendimiento académico se ve influenciado por el uso del celular, ¿no? Estoy viendo estas preguntas y digo, sí, más o menos. La M viene de mesurable, que es medible, que puedo medir. Puedo medir, por ejemplo, el rendimiento académico se puede medir en escalas de evaluación, en escalas evaluativas. Por ejemplo, decir, ha sacado 70, 90, 100, ¿no? 99, ha sacado el repromedio. Entonces voy a decir que 100 es un rendimiento óptimo y voy a decir que 70 es un rendimiento medio y un 52 es un rendimiento aceptable y un rendimiento desfavorable es por debajo de 52. Por ejemplo, estoy midiendo, puedo medir. También puedo respaldar este concepto, pero esto es un poco más avanzado, con algunos estadigramas, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo un estudio descriptivo ahorita, eh, solamente es descriptivo, de momento solo voy a describir lo que observo y voy a utilizar algunos indicadores de medición, algunos estadígrafos, y ahí puedo decir, eh, medir dos variables y puedo tener algunos estadígrafos como la T de Student, el chi cuadrado, etc. ¿Ya? No nos vamos. Es SMART. La A viene de alcanzable. Debe fijarse metas dentro de la posibilidad de ser alcanzadas y cumplidas. Estoy diciendo, voy a ver al rendimiento de los estudiantes y voy a poder alcanzar dentro de que todos están postulando en la universidad y por lo tanto a todos voy a aplicar una encuesta. Puedo hacerlo porque aún probablemente ustedes están dependiendo de la evaluación de los docentes y probablemente van a aceptar esa evaluación, por ejemplo, ¿no? Relevante porque es importante y porque tiene que ser benéfico. Es importante para ustedes, para saber si realmente les perjudica o les ayuda el celular durante la clase o no es benéfico o de repente no es importante, ¿ya? El time bound, que significa corto plazo o la temporalidad o el tiempo, generalmente tenemos un concepto de eficiencia, que significa los mejores resultados, ¿no ve? El menor costo y en el menor tiempo posible. Ese es un concepto de eficiencia. Entonces, cuando yo hablo de tiempos, estoy diciendo que estoy parte de estos conceptos de eficiencia. Entonces, menores costos, mejores resultados, que pueda ser alcanzable, que es importante, benéfico, relevante, que tiene que ser medible y generalmente tiene que ser específico. Esas son las cualidades que debe tener un objetivo o los objetivos en función a lo que estamos evaluando. Bueno, entonces, ¿cómo se construye un objetivo?
El objetivo, vuelvo a repetir, tiene que ser claro, preciso, específico, alcanzable, medible en el tiempo, ir vinculado directamente al problema de investigación. ¿Cuál era el problema de investigación? Si los celulares podían tener algún efecto en el rendimiento académico. Debe formularse como construir. Debe formularse como un verbo infinitivo, ¿no? Que denote acción, por ejemplo, analizar, determinar, evaluar, describir, comparar, proponer, etc. Y la estructura general de un objetivo debe tener estas prioridades, cualidades a determinar. Debe ir en un verbo infinitivo, debe estar el objeto de estudio y debe incluir la finalidad. Entonces, cuando yo digo, voy a conocer el rendimiento académico, la influencia de los celulares durante la clase en el rendimiento académico, entonces tal vez diré, me ha dicho un verbo en infinitivo que denote acción. Entonces, debo describir o puedo determinar, ¿no? El rendimiento académico es el objetivo de estudio, el rendimiento académico de los estudiantes o determinar la influencia del celular o el teléfono móvil eh, en estudiantes durante la clase del prefacultativo en estudiantes que postulan a la carrera de medicina. Entonces estoy diciendo un verbo en infinitivo, el objeto de estudio y la finalidad. Puedo obtener no solamente estos verbos, puedo obtener toda la taxonomía en cuanto a verbos y encontrar un verbo que satisfaga tu curiosidad personal para poder responder las preguntas que sabes, ¿ya? Y ahí lo puedes encontrar en los verbos de taxonomía de Bloom. Bien, entonces, cuando yo veo que hay objetivos, entonces digo, hay varios tipos de objetivos. En este caso, dependiendo de la cualidad, hay objetivos por correlación, hay otros mucho más adelantados que no es función de complicarles la vida, sino es tenerlos en la parte más básica, pero al mismo tiempo relevante para que ustedes puedan ejercer la función de investigar. Entonces voy a decir que tengo objetivos generales y tengo objetivos específicos. Ambos, tanto los objetivos generales como los específicos, deben ir relacionados. Los específicos deben desglosar y operacionalizar el objetivo general. El objetivo general tiene cualidades. El objetivo general deberá ser único en la mayoría de los casos, deberá ir en verbo infinitivo, ¿ya? Deberá ser claro, precisa la meta del estudio, ¿ya? Deberá ser pertinente, ¿ya? Deberá ser pertinente y esta cualidad de pertinencia tiene que ir alineado a la investigación, no puedo tener otras situaciones, y debe ser alcanzable, debo cumplir, ¿ya? En cambio, los específicos se recomienda que no pasen de 5, podrían ser de 3 a 5, tal vez cuanto menos, a veces puedes abarcar un poco más. Bien, debe estar en un verbo infinitivo. El objetivo específico permite alcanzar el objetivo general. Debe ser detallado, se orienta a una parte del problema y en conjunto hacen posibles cumplir el propósito general por partes, ¿no? El tiempo que usa otros las aplicaciones. Permite operacionalizar variables, ¿no? Eso quiere decir que puedo ver cuáles son mis variables dependientes, mis variables independientes, y tratar de relacionar estas variables para yo poder tener una lectura de lo que quiero saber. Deben ser verificables y medibles. Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer un objetivo general en un ejemplo. Por ejemplo, el uso del teléfono móvil y rendimiento académico en postulantes de la carrera de medicina de la UNF, ¿ya? Dice, evaluar la influencia, el objetivo será que tenías que tener un verbo en infinitivo, tendremos evaluar. Tenías que tener el objeto de estudio, que era rendimiento académico, ¿ya? La finalidad es saber la influencia de uso del teléfono celular
en el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a la carrera de medicina UNSA en La Paz, Bolivia, el 2025. Está cumpliendo el qué, está cumpliendo en quiénes, está cumpliendo el cuándo, está cumpliendo el dónde, ¿no? Miren, todas estas cualidades en un enunciado. La fundamentación teórica de este objetivo, el objetivo general busca establecer la relación de dos variables. Estoy viendo la influencia del móvil celular en el rendimiento académico de los postulantes. El rendimiento académico y el uso de móvil celular. ¿Ya? Entonces, más o menos es un parámetro que yo debo seguir para poder establecer un objetivo general. Ahora bien, a los objetivos generales yo tendría que sumar el objetivo específico, ¿ya? Y los objetivos específicos, como habíamos dicho, también son enunciados que tienen que tener el mismo núcleo, un verbo en infinitivo que denote acción y también debería tener la finalidad del estudio, debería tener el objeto del estudio y puede ser relacionar dos variables. Entonces, pero al mismo tiempo, todos estos conceptos que van a ser los objetivos secundarios deberían sumar o facilitar el desarrollo del objetivo general. Entonces, el paso uno de los objetivos específicos es primero partir del objetivo general. La fundamentación teórica es evaluar la influencia del uso del celular en el rendimiento académico de los estudiantes postulantes de medicina a la Facultad de Medicina UMSA 2025 o 26, ¿ya? El paso 2 debería descomponerlo en aspectos específicos y variables, ¿no? Entonces, cuando hablo de evaluar la influencia, puedo ver la frecuencia con el que está usando el celular, el tiempo que le dedica al celular, los efectos de atención. Y durante la aplicación estoy revisando y mi doctora está hablando de investigación, probablemente me entra o realmente ese pedacito del concepto me he perdido porque he estado riendo por un TikTok que me apareció enviado por un amigo. Entonces, son por ejemplo, aquí tengo un objetivo. ¿Cuál es la frecuencia del uso del celular? Tengo otro objetivo específico. ¿Qué tiempo le dedico al celular? ¿Qué efectos en la atención puede ser? ¿No? Ese es el paso 2. Debo descomponerlo. El paso 3, debo empezar a redactar, ¿ya? Y no te olvides que debe ser en un verbo infinitivo. Debo como por ejemplo aquí te dice identificar, describir, analizar, determinar la frecuencia de uso del tiempo, determinar el tiempo dedicado, describir los efectos en la atención. Entonces te está diciendo de verbos en infinitivo. El paso 5, verificar qué aporte al objetivo general. Yo digo, determinar la frecuencia del uso del móvil, del celular, durante la clase la clase del prefacultativo, ¿no ve? Y digo, sí, cuantas más veces ve su celular, puede aumentar o disminuir el rendimiento académico. ¿Conlleva o no me conlleva a mi objetivo general? Puede sumar. También si digo identificar el tiempo dedicado del móvil celular o al móvil celular durante la clase del prefacultativo, también puedo decir, tiene que ver con la influencia del uso del celular. También puedo ver el rendimiento académico, ¿me entiendes? O determinar, por ejemplo, los efectos de atención. Pónganse que estoy charlando aquí con ustedes de cómo elaborar un objetivo y resulta que alguien le ha llamado, le ha comentado que en la calle X o Z cosa y se ha perdido y dice, ay, ¿cómo era? ¿Qué tenía que hacer en los objetivos específicos? Sumaban, no sumaban al final y se confunde. Entonces estoy viendo que suma el objetivo general. Entonces debo verificar el aporte del objetivo general. Y si todos permiten evaluar la influencia del celular. Entonces, jóvenes, ¿ya? Eh, el objetivo, estos 5 pasos los debo tener presente en el momento de evaluar, ¿ya? Y elaborar los objetivos, tanto general como el específico. Algunos ejemplos, por ejemplo, de objetivos. Identificar las principales formas de uso del celular móvil por parte de los universitarios postulantes a la carrera de
medicina. O sea, ¿qué uso le das? ¿Contestas llamadas? ¿Ves el WhatsApp? ¿Ves TikTok? ¿Ves Facebook? ¿Qué cosa estás viendo? Otro, describir el tiempo y la frecuencia del uso del móvil durante las clases de prefacultativo para la carrera de medicina. Analizar la relación entre el tiempo del uso del teléfono móvil y el nivel de concentración de clases del prefacultativo para la carrera de medicina. Determinar la relación entre el uso del móvil y el rendimiento académico promedio en postulantes de la carrera de medicina. Proponer estrategias de uso responsable del móvil que mejoren el rendimiento académico en los postulantes de la carrera. Entonces, puede surgir un sinfín de ideas, un sinfín de problemas y los vas a ir convirtiendo en preguntas y estas preguntas en esto, en objetivos específicos. Por lo tanto, siempre que hago un enunciado que pueda yo definir si es un objetivo, ya sea principal o secundario, y todo va a depender de la relevancia y la importancia y del tema que necesitas englobar, debería cumplir estos. Debería cumplir las preguntas de en qué, quiénes, dónde y cuándo. Debería cumplir si está el verbo infinitivo y debería cumplir la finalidad y el objeto del esto. ¿Ya? Entonces, yo tendría esas características. Más o menos estas son las referencias que he tomado para la elaboración de la dinámica. Siendo esto el tema por hoy. ¿Qué opina? Si tienen alguna consulta, Buenos días, doctora. Una consulta donde decía que los objetivos que tenía que ser a corto tiempo, ¿a qué se refiere? bueno, en el cumplimiento de elaborar esos objetivos, por decirte, voy a poder determinar el uso del celular móvil eh, en el rendimiento académico, ¿ya? Lo puedo hacer eh, empleando, por ejemplo, un cuestionario, empleando un test y les aplico a todos ustedes, les envío por mi celular móvil y les mando una encuesta. Ya en cuestión de, en el mejor de los casos, de 30 minutos, en el peor de los casos del día, porque todos al terminar las clases tal vez van a responder, ya tendría los resultados. Entonces, estoy calculando que puedo hacer estas preguntas y que probablemente en el menor tiempo que yo pueda hacerlo. Y por eso es que les ponía el concepto de eficiencia. Ser eficiente es tener los mejores resultados con menores costos y en el menor tiempo posible, ¿no? Esto me sale a una propaganda de un gimnasio, pero eso es el concepto de eficiencia. Entonces, cuando yo hablo de temporalidad, tengo que también plantear si mis objetivos son alcanzables en el tiempo que yo quiero establecer. No siempre puede ser rápido. Puedo decir 2 meses, 3 meses, pero tiene que ser alcanzable. Es decir, esos 2 meses a los que yo les voy a hacer encuestas a mis pacientes, por ejemplo, van a ser los mismos pacientes, van a ser los mismos médicos, va a ser el mismo centro, cosa que no tenga sesgos. Entonces, a eso me refiero con el tiempo. Ah, está bien, muchas gracias, doctora. Ujú. No, gracias a ti por estar aprendiendo más que todo. Esto es bien importante, se los he rebuscado bastante. No está solamente como podrán ver en un libro, ¿no? Entonces son varias cosas importantes que me gustaría transmitirles para que también se enamoren de esto que es investigación. Si tienen alguna otra pregunta, Le hice un favor, ¿será que me puede mostrar las penúltimas diapositivas antes de la bibliografía, por favor? claro, dame un segundo. Hay algo que he encontrado y no me acuerdo dónde.
Me ha distraído a esto, esto. Ya. Entonces empezamos ¿desde dónde quieres que te muestre? A ver, Desde la 10, por favor. desde la 10. Ahí estamos. Objetivo general. Ya. La 11 y la 12. Está bien, Lice, muchas gracias. Listo. Si no es otro más, nos vemos la siguiente clase, mis queridos estudiantes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora.